Estamos sin duda en una circunstancia muy importante para el país. Estamos buscando aprobar disposiciones legales que contribuyan a alentar, consolidar, fortalecer algo que es esencial para cualquier nación, la inversión. La inversión privada, la inversión pública. Inversión es sinónimo de trabajo. Inversión es sinónimo de progreso, de desarrollo y bienestar para toda la población. Enhorabuena, Presidenta, que el Gobierno Central se haya dado cuenta que necesitamos suprimir obstáculos y barreras burocráticas, administrativas, la permisocracia que tanto daño le hace a la inversión. Disposiciones que ha generado a veces el propio Gobierno y el Parlamento Nacional, muchas veces con la mejor intención, pero como suele decirse, el camino al infierno a veces está empedrado de muy buenas intenciones. Entonces tenemos que corregir. Tenemos que corregir porque en circunstancias en que hay un enfriamiento de la economía, evidentemente no podemos desperdiciar lo andado del Perú en los últimos años, en las últimas décadas. Tenemos que corregir porque sí, pues había un enfriamiento global de la economía que está revirtiendo en países como Estados Unidos, como la Unión Europea, que en China se nota por una baja en su Producto Bruto Interno, que tampoco es el desastre en China, siguen comprando nuestros minerales, etcétera. Pero se está reconociendo que parte de la responsabilidad del enfriamiento está aquí, en nuestro país, en nuestra patria. Porque el inversionista cuida su capital. Dicen que el animal más asustadizo que existe en el planeta es el $1.000.000. Evidentemente, si uno va a invertir su dinero, tiene que ver que haya las mejores condiciones para que esa inversión sea exitosa y no vaya a desperdiciar su dinero. Y si vas a invertir en un país, tienes que ver cuánto costo va a tener esa inversión y cuántos sobrecostos hay. Y si hay mucho sobrecosto en un país como el Perú, ese capital se puede ir perfectamente a otro país, cosa que está ocurriendo. Inversiones hoteleras no pueden tomarse 9 años, Presidenta, para poder generar recién esta actividad, cuando en otros países vecinos les toma menos de 2 años, porque el Estado los coge de la mano, los lleva para que hagan todos los trámites que se tienen que hacer, obviamente, hay que hacer inversión con responsabilidad. Pero a los 2 años ya está produciendo la inversión, no 6, 7, 8, 9, como ocurre en el país donde queremos que haya turismo, por ejemplo. Hasta 15 años, me corrige la corista Schaeffer. Y, Presidente, la falta de motivación para invertir se debe a que hay, desgraciadamente, desconfianza, pues, ¿no? Y la desconfianza se debe a que a veces las reglas no están claras. Y esto sucede, desgraciadamente, en el Perú, y especialmente también en la parte tributaria, que es uno de los factores que está cogiendo el gobierno. Pero, Presidenta, usted conoce perfectamente que aquí en el Congreso también congresistas hemos estado trabajando con la misma preocupación. Congreso, Ejecutivo, compartimos la misma preocupación. En el Congreso, Presidenta, cuando asumimos la mesa directiva, hasta que nos la secuestró usted del Ejecutivo para colocarla como ministra, cargo en el cual, por supuesto, le deseamos el mejor de los éxitos, formamos un grupo especial de trabajo para el fomento de la inversión y generación de empleo FIGE. Y hemos trabajado a lo largo de todo este año con una serie de reuniones que no son pues publicitadas, ¿no? Porque como son buenas noticias a veces no se publicitan. Como periodista sé que hay un dicho que dice bad news are good news, las malas noticias son las buenas noticias, pero en fin, no se ha publicitado mucho, pero hemos trabajado varias sesiones con el sector privado y el sector público, con asociaciones como la AMPE, para producir unas propuestas que ya entraron a la mesa directiva de forma multipartidaria. Participó la congresista Marta Chávez, por ejemplo, participó la congresista Natalí Condori cuando usted nos dejó, Presidenta, ha participado quien habla, y al final tenemos la firma de estos congresistas y también del propio Presidente del Congreso, que respalda nuestra labor, que es una iniciativa de la mesa directiva. Debo decir que estas propuestas no han sido acogidas por el paquete que viene del gobierno, y lo entendemos,
muchas de estas propuestas merecen un debate, son no de larga maduración, de corta maduración, pero hay que discutirlas más, porque atacan temas de fondo que no los podemos aprobar en una o dos sesiones. Lo comprendemos, Presidenta, y por eso no hemos pedido la acumulación, porque creemos que esto tiene que discutirse, es por el bien del país. Pero sí estamos sustrayendo algunas partes de este paquete de medidas legislativas que hemos dado en el plano de la inversión y en el plano tributario, para que sean recogidas por nuestra Comisión de Economía, si es que lo tienen a bien, y ojalá que sean recogidas. Y acá me he tomado la libertad de entregar 9 propuestas, Presidenta, que se las voy a hacer llegar al presidente de la Comisión. Sucintamente las voy a leer. Primera propuesta, se refiere al artículo 7, que elimina los intereses moratorios cuando el contribuyente, a quien tenemos que proteger y fortalecer, apela ante el Tribunal Fiscal y hay una demora que no es ocasionada por el contribuyente. Lógicamente, si el contribuyente no es el que causa la demora, ¿cómo se le van a seguir acumulando intereses moratorios? Nos parece bien que se suspenda, pero hay un párrafo que señala: la suspensión de intereses no es aplicable durante la tramitación de la demanda contenciosa administrativa. O sea, cuando ese contribuyente va al Poder Judicial a ejercer su derecho, ahí sí no se le aplica esta suspensión. Es un castigo, Presidenta. No nos parece que se deba castigar así al contribuyente. O sea, si tú apelas, ahí sí te aplico. Quédate acá nomás en el Tribunal Fiscal, porque si apelas al Poder Judicial, ahí sí. Y el Tribunal Judicial, la justicia, sabemos cómo se demora en el Perú, meses y años. Y mientras tanto vas acumulando, vas acumulando. Creemos que ahí también se tiene que suspender cuando esta demora no es ocasionada por el contribuyente. Porque hay plazos también en la parte judicial. Ahora, me dirán, a veces el contribuyente mañosamente mete recursos para demorar, pero hasta esos recursos tienen plazos. Si no se puede cumplir con los plazos, ya no es responsabilidad del contribuyente. Proponemos ahí que se elimine el párrafo que dice: la suspensión de intereses no es aplicable durante la tramitación de la demanda contenciosa administrativa, a través suyo al presidente de la Comisión. Segunda propuesta, incluir un párrafo final al artículo 8, disponiendo que la suspensión de la norma antielusiva que todavía no se aplica, es cierto, obedezca a la necesidad de establecer parámetros y regular jurídicamente la definición y los alcances de lo que es elusión, con lo que se evita la discrecionalidad de la SUNAT en la aplicación de la norma 16, ¿no? Nos parece bien que la ley diga que se suspende, pero no nos dice cuándo ni hasta cuándo. Entonces la norma 16, esta norma que lucha contra la elusión, que es una forma amañada de evitar pagar impuestos utilizando los resquicios de la ley, nos parece bien. Hay una discusión doctrinaria sobre si la elusión es un delito o no lo es. En el Perú es un delito y tiene que serlo, está bien, pero no hay precisiones, Presidenta. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Que se suspenda en efecto esta norma hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas, por decreto supremo, establezca los parámetros y los elementos de fondo y de forma que se encuentran dentro del ámbito de la aplicación de esta norma. O sea, que nos diga en qué casos o dentro de qué parámetros se aplica la norma 16. Porque hay que reconocer que la SUNAT debe manejar cierta discrecionalidad, pero no puede ser ilimitada. La norma 16 significa la cárcel, Presidenta. Es un delito y no puede estar sujeto a una discrecionalidad tan amplia, tan difusa, que a cualquiera le puede caer. Hasta ahora no se aplica, de repente por eso. Bueno, pues establezcamos que se aplicará cuando haya esos parámetros. Tercera propuesta, eliminar en el artículo 12 un segundo párrafo por el cual se genera una excepción a la eliminación del incentivo perverso por el que las multas constituyen un ingreso para el presupuesto de las instituciones. Claro, pues, los inspectores de la SUNAT salían a meterte multa por donde sea, porque al final esa multa revertía a la SUNAT y eso se repartía entre los inspectores. Maravilloso, pues así yo me pongo a meter multa por donde sea, cuando se actúa obviamente sin responsabilidad. Correcto. Pero acá y nos parece bien que se elimine eso, Presidenta. Muy bien, pero hay una excepción. No se encuentran bajo los alcances de la presente disposición las entidades que por mandato de ley especial
destinen el ingreso que perciben por concepto de multas administrativas a un fin específico. O sea, se abre una puertita para que mediante ley X, Y, Z entidades comiencen a meter justamente este incentivo perverso. Si se está refiriendo el Ejecutivo a algún ente en especial, mejor que lo diga, y lo aprobamos en esta ley, que lo diga, pero no que deje la puerta abierta, porque repito, de repente con las mejores intenciones empezamos a aprobar, y al final esto termina en la nada, porque vuelve a constituirse este incentivo perverso por el cual las multas se convierten en ingresos para los bolsillos de quienes tienen que cumplir la ley, no por cobrar más, sino por servir profesionalmente y eficientemente al país. Otra es muy concreta y se refiere al artículo 27 en lo que es materia de justiprecio. Creemos, como ya lo hemos dicho en la comisión respectiva, que todo justiprecio a pagar, esto hay que agregarlo, todo justiprecio a pagar en las expropiaciones se encuentra inafecto al impuesto a la renta. Obvio, si yo te estoy expropiando, es una medida que el Estado tiene el derecho a tomar, tú no estás vendiendo, yo te estoy expropiando, no puedes pagar el impuesto a la renta. Se está aplicando. ¿Cómo se hace? Yo expropio y al precio que le pago al expropiado le aumento lo que viene a ser la renta y luego ingresa como impuesto a la renta. Mejor, en lugar de hacer ese ejercicio medio complicado, no se paga impuesto a la renta cuando se paga justiprecio y se acabó la historia. Quinta propuesta, que esta ley entre en vigencia al día siguiente de su publicación, para que ya entre en vigencia, porque ¿qué dice la segunda disposición complementaria final? Vigencia de las modificaciones al artículo 159 del Código Tributario. Las modificaciones referidas al artículo 159 del TUO del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo 133/2013F, realizadas por la presente ley, entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2015. Sexta propuesta, y esto ya tiene que ver con la parte de eliminación de obstáculos burocráticos, que tenemos muchísimas propuestas, pero queremos insertar un par a través de esta sexta propuesta. Sabemos que los municipios distritales, por angas o por mangas, no todos los distritos tienen pues los recursos y por lo tanto las capacidades para hacer unos tupas que enfrenten todo tipo de situaciones administrativas cuando hay una inversión. Y esto lo ha propuesto la propia AMPE, que cuando un distrito en su tupa no contempla algún trámite administrativo, se aplique el de la provincia correspondiente. Así de simple. Mi distrito no ha contemplado, se aplica el de la provincia correspondiente, por analogía. Y también otro tema, Presidenta, que nos parece importante para el gobierno, para la ejecución de las grandes obras de infraestructura, como por ejemplo el gasoducto del sur, donde van a tirar tuberías que van a atravesar varios distritos. Sabemos que cada distrito a veces pone su tupa y a veces aprovecha la circunstancia para incrementar costos, bajar costos, y esto dificulta una inversión que al final va a beneficiar a esos distritos y a todo el país. Lo que proponemos, Presidenta, es que haya un tupa para las obras de infraestructura y servicios públicos, nada más. Un solo tupa que elabore la PCM y que rija a nivel nacional. De esa manera evitamos que una inversión como estas se tropece con cada distrito por el cual está, canales de regadío, carreteras, que se tropieza, pues, y entonces hay dificultades. Que haga la PCM un solo tupa y se aplica a nivel nacional. Séptima y penúltima, son 8 propuestas, Presidenta, corrijo, decía que eran 9, son 8, y esto es más que una cosa muy concreta, es un compromiso, Presidenta. Un compromiso que podría ser una disposición complementaria final. ¿Por qué? Porque creemos, Presidenta, y en eso verse el proyecto que hemos trabajado, que hay que fortalecer, ordenar los derechos del contribuyente ante la SUNAT. No queremos quitarle fuerza a la SUNAT, tiene que ser un organismo fuerte, imponer la autoridad. No responsabilizamos a la actual administración, donde la jefa de la SUNAT sabemos que es una profesional eficiente, que tiene recorrido en la SUNAT. No queremos eso, pero sí queremos que ante una SUNAT que debe, repito, mantener su autoridad, ese poder que le tenemos que reconocer a un órgano que recauda impuestos para poder distribuirlos entre los más pobres a través de obras, creemos que el contribuyente también tiene que sentir que tiene derechos y que esos derechos lo fortalecen cuando el contribuyente cree que se está cometiendo un exceso.
tiene que tener sus derechos explícitamente fortalecidos, porque de lo contrario hay esa incertidumbre y eso dificulta la inversión. En un país donde dicen la SUNAT en cualquier momento te cae y discrecionalmente te puede aplicar esto y el otro, pues hay que darle al contribuyente también el fortalecimiento que requiere en sus derechos a defender lo que cree que es correcto. Proponemos esta disposición complementaria final adicional. En un plazo de 30 días, eso lo puede ver el presidente de la comisión, el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso de la República un proyecto de ley sobre los derechos del contribuyente, que establezca normas y precisiones respecto a la aplicación de la norma 16, que es lo que más preocupa del TUO, del Código Tributario, gradualidad de sanciones, casuística y jurisprudencia aplicable al artículo 170 del TUO del Código Tributario, créditos y compensaciones, devolución de los aportes del FONAVI. Hay que cumplir con lo que manda la ley, con lo que manda el FONAVI a través de este proceso de consulta que hubo. Jubilación anticipada de fondos aportados a las AFPs, fraccionamiento entre otros. Gobierno, obviamente el gobierno tiene nuestra propuesta, que el gobierno haga la suya y le envíe el propuesto, que tome en consideración lo que proponemos y que vea el tema AFPs y el tema FONAVI y vea las medidas para fortalecer los derechos del contribuyente. Y finalmente, una idea que es la que recoge nuestro proyecto de ley, que se le hemos hecho llegar al Ejecutivo, que todavía no la ha tomado en cuenta, pero nos parece que podría ser otra disposición complementaria, que se refiere a incorporar un régimen temporal de solución de conflictos para sincerar y actualizar la deuda en las etapas de procedimientos tributarios, cobranzas coactivas, contenciosos tributarios y contencioso administrativo, para ampliar la base tributaria, para aumentar la recaudación. Por eso proponemos lo siguiente, y lo voy a leer textual, presidente, este único párrafo. El Poder Ejecutivo, ojo, el gobierno, remitirá en los 30 primeros días de publicada la ley un proyecto de ley en el que se contemple el establecimiento de un régimen temporal de solución de conflictos por deudas devengadas al 31 de diciembre de 2013, el anterior año fiscal, que se encuentren en cualquier etapa de los procedimientos tributarios, cobranza coactiva, contencioso tributario, contencioso administrativo, que se pronuncie sobre los derechos del contribuyente, aplicando ¿qué? A la aplicación de duda razonable. O sea, si este tema nació de una duda razonable, ahí se aplicaría esto que estamos pidiendo al Ejecutivo. Duplicidad de criterios, que hay muchos casos de duplicidad de criterios. Y el contribuyente no sabe a qué atenerse, y al final la SUNAT aplica uno o el otro, y hay 2, 3 criterios. La prevalencia del fondo contra la forma, que también muchas veces por temas de forma te castiga la SUNAT cuando en el fondo tú has cumplido. En la determinación de las obligaciones tributarias, aplicación de las normas internacionales de contabilidad, las NIC, y normas internacionales de información financiera, aplicación de la norma 16 del TUO, del Código Tributario, reconocimiento del gasto, costo o crédito que no haya sido reparado por cuestiones al derecho a la deducción, sino únicamente a la oportunidad en que se imputa la misma. La fecha de acogimiento al citado régimen será hasta el 31 de diciembre del año 2014. De esta manera, presidente, ante estos conflictos que han surgido por estos casos, no por otros, por estos casos, se podría aplicar este régimen que ya está aplicando la SUNAT en los otros casos que ha venido del Ejecutivo, para así, ¿qué cosa, presidente? Ya, esto no afecta la deuda tributaria, pero sí los intereses, las multas y todo esto. Si esto nació de una duda razonable, si esto nació de una doble normatividad y de todo lo que he citado, bueno, te perdono las multas, te perdono los intereses, paga tu deuda. Gana el contribuyente y gana la SUNAT. Y no es, presidente, no es presidenta, una amnistía, es aplicar criterios que son razonables para en esos casos y no en otros poder dar este beneficio a fin de que todos ganemos y esos contribuyentes puedan invertir sus recursos en más inversión, más empleo, más trabajo para el país. Yo, presidente, le hago llegar estas propuestas que ya la tenían los asesores de la comisión, pero formalmente se las alcanzo y ojalá puedan ser tomados en cuenta.
Igual nosotros vamos a trabajar con usted, Presidenta, con todo el Congreso, este paquete que ya hemos presentado y ojalá que lo podamos madurar y aprobar cuanto antes, pero mientras tanto van estos como aportes, más no como acumulación, para que el proyecto siga su camino, Presidenta.